Estamos considerando la pregunta ¿qué es la Biblia? Este es el sexto video destinado a que podamos esclarecer el carácter de estos libros, de este libro colección de libros, de este libro trama de libros. Y en el video anterior nos detuvimos a pensar en el concepto de inspiración. Dijimos que la Biblia todo el tiempo afirma su carácter sobrenatural, su carácter divino, sin necesidad de negar su carácter humano, en una complejidad especial que tiene la Biblia como tal. En este sentido, la inspiración es una cualidad de la Biblia como libro divino humano. Por eso hablamos de inspiración. Si no se tratara de un libro humano, no habría por qué introducir la palabra inspiración. Estaríamos frente a un libro divino, sobrenatural, celestial, y la palabra inspiración estaría de más. Y si fuera un mero libro humano, pasaría lo mismo, porque bueno, lo trataríamos como literatura, eh, diríamos que quizás haya una inspiración de los autores que le da calidad y arte al escrito, pero no nos plantearíamos el carácter eh, sobrenatural, espiritual, el carácter de palabra de Dios que la Biblia tiene. De manera que la inspiración como desafío de comprensión es esencial al carácter de la Biblia. Y debemos resolver lo que la inspiración significa sin negar ni el carácter divino de las escrituras ni su carácter humano. Allí justamente, en ese nudo, está la clave de la Biblia. Habitualmente la inspiración ha sido tratada en la tradición cristiana como un acto mecánico, aislado y solitario. Hemos pensado la inspiración de los autores bíblicos como un momento en el cual Dios a un autor solitario lo sorprende pidiéndole el encargo de escribir un texto que se convertirá en texto sobrenatural, en texto sagrado. Este autor en general lo imaginamos solo, aislado del resto del pueblo y sin conexiones con un proceso mayor. De allí, de esa mirada, de esa imagen que nos hemos hecho muchas veces de la inspiración, la importancia atribuida a los autores y a discutir la autoría de los libros. La importancia, por ejemplo, de que los 5 primeros libros de la Biblia hayan sido escritos todos, sí o sí, y en cada palabra por Moisés, porque esta especie de autor héroe de la Biblia le daba al texto un carácter especial, distintivo, que no lo tendría si esa inspiración o esa autoría humana no estuviera garantizada por estos grandes héroes de la fe como Pablo, como Moisés, como David, como Salomón, etc. Esa mirada tradicional entra en crisis no por las teorías lingüísticas o de la alta crítica, sino por cualquier lector atento de las escrituras. Ya hemos señalado en videos anteriores cómo la escritura muchas veces nos cuenta el proceso de redacción de los textos o nos da señales internas el proceso que cada libro pudo haber vivido. Vamos a poner 2 o 3 ejemplos muy rápidamente para comprender esta situación. Podríamos pensar en el libro de los Salmos, donde de una manera natural y abierta el libro y la tradición tienden a atribuirse la autoría, a atribuirle la autoría a David, y al mismo tiempo, de una manera no compleja o conflictiva, nos hablan de salmos escritos por los hijos de Asaf, por los hijos de Coré, por Moisés y por otros personajes bíblicos. Podríamos pensar en el libro de Proverbios, donde con claridad el libro nos cuenta que es una colección de proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, estos son los proverbios de los Salmos, estas son las palabras de Lemuel, estos son los proverbios que el rey Ezequías mandó a sus escribas a compilar. Una y otra vez nos encontramos con ejemplos así.
podríamos ir al libro de Job y descubriríamos asombrados que al principio del libro se nos habla de 3 amigos que vinieron a consolar a Job y que luego discuten con él. Al final del libro aparecen estos 3 mismos amigos nombrados por nombre, cerrando la discusión con Job y la introducción de Dios en esa discusión, pero de pronto hay un cuarto amigo, Eliú, que aparece allí casi al final del libro, del cual no se nos dice nada ni al principio ni al final. Todos estos ejemplos señalan hacia la idea de que la Biblia es una obra plural y que tenemos que entender la inspiración como un proceso por el cual Dios inspiró a los autores orales de los textos, a los autores escritos de los textos, a los editores de los textos, a los copistas de los textos, a los traductores de los textos y a los lectores de los textos. Es decir, que la inspiración es un proceso continuo por el cual Dios se asegura que su voz, que se asegura que su palabra llegue a los destinatarios que se propone en cada generación. Y esto es muy importante porque esto desemboca en un segundo concepto de inspiración, que es la idea de que Dios no inspira la Biblia como una obra literaria per se. Es decir, la idea de Dios al inspirar la Biblia no es generar una gran obra literaria que como tal y como texto inspirado funcione en el mundo de manera aislada. Claramente los textos del Antiguo Testamento y los textos del Nuevo Testamento están relacionados en su nacimiento como texto con el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y la plenitud de un pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos el nacimiento del pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento el nacimiento de la Iglesia. Ambos pueblos, pueblo de Dios, son los pueblos del libro y el libro que nace y se desarrolla con su historia está al servicio de ese pueblo y el pueblo al servicio del texto. El texto nace en la historia del pueblo. La historia es inspirada y el texto es inspirado. El texto crea al pueblo y el pueblo crea al texto. El texto interpreta al pueblo y el pueblo interpreta al texto. Hay allí una simbiosis, una imbricación. El texto es inspirado porque es capaz de inspirar. Es un texto inspirado e inspirador. Esto es muy importante porque se abre aquí una trilogía al pensar la inspiración. Por un lado, el texto. Por otro lado, los autores, editores, copistas, traductores de ese texto. Por otro lado, los lectores y lectoras inspirados para decodificar lo que ese texto quiere decir. Es muy interesante notar en las escrituras que muchas veces un texto bíblico nace de la relectura de textos anteriores y nace de la resignificación de esos textos, de que esos textos adquieren un sentido que los autores y lectores y oyentes originales ni siquiera habían sospechado. Quisiera poner 2 ejemplos. En el capítulo 7 de Isaías, en un momento en que Israel está rodeado por sus enemigos, acosado por tropas enemigas que han sitiado la ciudad de Jerusalén, el profeta Isaías recibe el encargo de ir a la casa del rey a asegurarle que serán librados sus enemigos y para que el rey no dude de la libranza divina, se le asegura que en el contexto de la corte una virgen va a dar a luz un niño. Será un suceso tan portentoso que no podrá quedarle duda a nadie de que hay una intervención divina que como se produce en ese cuerpo juvenil para que nazca un heredero para el rey,
se manifestará también en la liberación y la derrota de los enemigos. Ese texto, muchos siglos después, adquirirá un nuevo sentido en la pluma del evangelista Mateo, que leerá allí, ahora como lector, antes que como escritor, un anuncio del nacimiento de Jesús de la Virgen María. Es decir, que allí vemos cómo un texto nace de otro texto y amplifica un sentido original que muy probablemente los lectores y autores originales jamás ni siquiera imaginaron. Otro ejemplo de los muchísimos que encontramos en las Escrituras es Jesús predicando en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 de Lucas, en ese texto iniciático del ministerio de Jesús, donde Lucas nos cuenta que Jesús inicia su ministerio predicando en la sinagoga de su pueblo, donde lee algunos textos, dos textos combinados del profeta Isaías, y reinterpretando lo que esos textos dicen, manifiesta que Él es el cumplimiento de esas escrituras. El texto amplifica entonces su sentido original y alcanza horizontes insospechados. Este proceso de relectura de la propia escritura, donde los autores inspirados son primero lectores atentos de la escritura, intérpretes agudos de palabras que Dios ha revelado con anterioridad, es y ejemplifica el proceso dinámico que tienen las escrituras al ser comunicadas. Es decir, que tenemos que pensar al proceso de inspiración como un proceso complejo donde Dios está formando un pueblo. Al formar ese pueblo está formando unos textos que le dan vida y lo acompañan, y también está usando a una pluralidad de personas en ese proceso para ser sujetos de esa acción divina que es comunicar su verdad al pueblo. La inspiración entonces es un proceso rico en el cual Dios habla no a una persona individual y aislada, sino a un pueblo que debe leer esa escritura, decodificarla como una escritura para sí, interpretarla y reaplicarla en el contexto en el que le toca vivir en cada generación. La misma tarea que tenemos nosotros ahora, lectores iluminados, como prefieren decir algunos, o inspirados, como también tenemos derecho a afirmar, cada vez que abrimos las escrituras y nos dejamos interpelar por el texto y por el espíritu.